Roma aún dormía. No era una noche de tormenta. No había sirenas. No se escuchaban gritos en la plaza de San Pedro. El reloj marcaba las 4:17 de la madrugada, y el único sonido que atravesaba los corredores del Vaticano era el eco pausado de unos pasos sobre el mármol antiguo. Las luces permanecían apagadas en casi todas las oficinas. Solo una ventana seguía iluminada. No era la biblioteca. No era el Palacio Apostólico. Era una pequeña sala contigua a una antigua capilla privada, un lugar donde casi nunca entraban periodistas, fotógrafos ni visitantes. Allí, sentado frente a una mesa de madera marcada por el tiempo, el Papa León XIV sostenía entre sus manos una hoja escrita con tinta negra. No era un decreto. No era un informe diplomático. Ni siquiera era una carta oficial. Era una simple hoja doblada 3 veces. Y, sin embargo, pesaba más que cualquier documento firmado aquel año. Durante varios minutos, el Santo Padre no pronunció una sola palabra. No porque dudara de lo que estaba leyendo, sino porque comprendía el precio de lo que vendría después. A unos metros de él, una vela seguía ardiendo lentamente frente a un crucifijo de madera. La llama apenas se movía, como si incluso el aire hubiese decidido guardar silencio. En el Vaticano existen silencios distintos. Está el silencio de la oración. Está el silencio del duelo. Y existe otro mucho más difícil de soportar. El silencio que aparece cuando todos conocen la verdad, pero nadie quiere ser el primero en pronunciarla. Aquella madrugada, León XIV comprendió que había llegado precisamente ese momento. Levantó la vista hacia el crucifijo. No buscaba una respuesta milagrosa. Buscaba el valor suficiente para no esconderse detrás de las palabras fáciles. Porque algunas decisiones no cambian únicamente el destino de una institución. Cambian la conciencia de quienes la gobiernan. Fuera de aquellos muros, millones de personas comenzaban un nuevo día sin imaginar que, en el corazón de Roma, una conversación aún inexistente estaba a punto de alterar la manera en que muchos volverían a entender el significado de la autoridad espiritual. Nadie en la plaza de San Pedro lo sabía. Los peregrinos seguían llegando con rosarios entre las manos. Los sacerdotes preparaban la primera misa. Las campanas aún no habían sonado. Todo parecía exactamente igual que el día anterior. Pero no lo era. Porque hay cambios que empiezan mucho antes de hacerse visibles. Empiezan en el interior de una conciencia. Empiezan cuando una persona deja de preguntarse qué es lo más conveniente y comienza a preguntarse qué es lo correcto. El Papa cerró lentamente la hoja. No la guardó en un archivo. No llamó inmediatamente a sus colaboradores. Simplemente permaneció inmóvil, como si quisiera concederle unos segundos más al silencio antes de romperlo para siempre. En otra parte del Vaticano, varios asesores descansaban convencidos de que la jornada siguiente estaría dedicada a reuniones ordinarias, informes pastorales y audiencias programadas. Ignoraban que, pocas horas después, serían convocados de manera urgente. Ignoraban que una sola frase cambiaría el rumbo de aquella reunión. E ignoraban, sobre todo, que ninguno de ellos saldría de aquella sala pensando igual que había entrado. Porque la verdadera prueba de una institución no llega cuando todo funciona. Llega cuando debe decidir entre proteger su tranquilidad o proteger aquello para lo que fue creada. León XIV volvió a mirar la hoja por última vez. Después la dobló con una serenidad que solo poseen quienes han aceptado el costo de sus decisiones antes de pronunciarlas. No había rabia en su rostro. No había miedo.
solo una tristeza serena. La tristeza de quien comprende que, a veces, decir la verdad no divide a las personas. Simplemente revela las divisiones que ya existían. Una campana comenzó a sonar en la distancia. Era el anuncio del amanecer. Roma despertaba lentamente. Los primeros rayos de luz empezaban a rozar la cúpula de San Pedro, mientras el Papa se levantaba de la silla y caminaba hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo unos segundos frente al crucifijo. No hizo un largo discurso. No pidió éxito. Solo susurró una breve oración que nadie más escuchó. Después, abrió la puerta. Y, con aquel sencillo gesto, comenzó una historia que no sería recordada por un documento, ni por una ceremonia, ni por un titular. Sería recordada por una pregunta tan sencilla que ningún protocolo podía responderla. Y cuando esa pregunta finalmente resonó dentro de una sala cerrada del Vaticano, el silencio dejó de ser un refugio. Se convirtió en una decisión. Pero aquella mañana no comenzó con esa pregunta. Comenzó varios días antes, cuando un encuentro aparentemente ordinario dejó al descubierto una grieta que casi nadie había querido mirar. 3 días antes de aquella madrugada, el Vaticano respiraba con la tranquilidad habitual de principios de semana. Los visitantes recorrían los museos vaticanos admirando siglos de arte sagrado. En la plaza de San Pedro, grupos de peregrinos levantaban sus teléfonos para capturar la inmensidad de la basílica. Los guardias suizos mantenían la misma disciplina impecable de siempre, y las campanas marcaban el paso del tiempo con una precisión que parecía eterna. A simple vista, nada escapaba al orden. Sin embargo, quienes han vivido muchos años dentro de aquellos muros conocen una verdad silenciosa. Las grandes crisis nunca anuncian su llegada. Empiezan con pequeños detalles que la mayoría considera insignificantes. Aquella mañana, uno de esos detalles tomó la forma de un sobre sin remitente. No llevaba sello diplomático, no tenía escudo oficial, solo una frase escrita cuidadosamente a mano, para ser leído únicamente por el Santo Padre. El protocolo indicaba que cualquier documento de procedencia desconocida debía pasar primero por distintos niveles de revisión. Era una norma lógica, una norma necesaria. Las instituciones sobreviven gracias a reglas que protegen tanto a las personas como a su misión. Pero, por alguna razón difícil de explicar, el secretario que recibió aquel sobre sintió una inquietud inesperada. No miedo, tampoco curiosidad. Era algo más profundo, como esa sensación que aparece cuando la conciencia susurra que una decisión aparentemente pequeña puede tener consecuencias inmensas. Tras unos minutos de duda, decidió informar directamente al Papa León XIV. No sabía que aquel sencillo acto alteraría el curso de los días siguientes. Horas más tarde, el Santo Padre recibió el sobre en una pequeña biblioteca privada. No había cámaras, no había asesores, solo él y el silencio. Antes de abrirlo, permaneció unos segundos observando el papel. Durante años había leído miles de informes, cartas de jefes de Estado, peticiones de comunidades enteras, mensajes de creyentes que buscaban consuelo. Pero aquel sobre transmitía algo distinto, como si quien lo hubiese escrito no esperara convencerlo. Solo esperaba que escuchara. Al abrirlo, encontró varias hojas. No estaban llenas de acusaciones. No contenían amenazas. Ni siquiera intentaban defender una postura concreta. Eran preguntas, preguntas incómodas, preguntas sencillas, preguntas imposibles de ignorar. Cada una parecía atravesar lentamente cualquier respuesta preparada.
porque existe una diferencia enorme entre responder para proteger una institución y responder para proteger la verdad. León XIV leyó la primera página con calma, después la segunda, luego la tercera. Al terminar, volvió al inicio, no porque no hubiese entendido el contenido, sino porque algunas palabras necesitan ser leídas 2 veces antes de permitir que entren realmente en el corazón. Durante largos minutos, nadie interrumpió aquel momento. Desde la ventana podía verse parte de la plaza de San Pedro, iluminada por el sol del mediodía. La vida seguía igual. Los turistas reían. Los niños corrían detrás de las palomas. Los sacerdotes saludaban a los peregrinos. Nadie imaginaba que, detrás de aquellas paredes centenarias, una simple carta estaba sembrando una pregunta capaz de incomodar incluso a los hombres más experimentados. Fue entonces cuando el Papa tomó una libreta personal. No era un documento oficial. Era el cuaderno donde escribía reflexiones que casi nunca compartía con nadie. En una página en blanco escribió únicamente una frase: «Señor, no permitas que el miedo se disfrace de prudencia». Después dejó la pluma sobre la mesa. Aquellas palabras no eran una conclusión, eran una confesión, porque incluso quien ocupa la responsabilidad más alta de la Iglesia sigue siendo un ser humano. Y todo ser humano conoce la tentación de retrasar las decisiones difíciles esperando un momento más conveniente. Pero la verdad rara vez llega en momentos convenientes. Llega cuando más cuesta aceptarla. Aquella misma tarde comenzaron las primeras conversaciones discretas. No reuniones oficiales, solo llamadas breves, mensajes reservados, consultas que parecían rutinarias para cualquier observador externo. Sin embargo, cada persona convocada percibía que algo distinto estaba ocurriendo. Nadie conocía el motivo. Solo sabían que el Santo Padre había pedido absoluta discreción. Y cuando un papa pide silencio antes de formular una pregunta, es porque todavía está buscando la forma más justa de escuchar todas las respuestas. Mientras tanto, en un pequeño convento situado a las afueras de Roma, un anciano sacerdote terminaba la celebración de la Eucaristía ante apenas 12 fieles. Su nombre apenas aparecía en registros importantes. Nunca había ocupado cargos de prestigio. Nunca había concedido entrevistas. Durante 40 años había servido en comunidades olvidadas, visitando enfermos, escuchando confesiones y acompañando a personas que el mundo consideraba insignificantes. Aquella tarde recibió una llamada inesperada desde el Vaticano. Al escuchar quién hablaba al otro lado de la línea, permaneció en silencio varios segundos. Finalmente respondió con una única frase: «Si el Santo Padre cree que puedo ayudar, iré». No preguntó el motivo. No pidió explicaciones. Porque algunas invitaciones solo pueden entenderse después de aceptar el camino. Y sin saberlo, aquel sacerdote estaba a punto de convertirse en una de las voces más inesperadas dentro de una conversación que enfrentaría dos fuerzas presentes desde los primeros siglos de la Iglesia: la seguridad de la ley y el riesgo inmenso de la misericordia. Pero antes de que esas voces se encontraran frente a frente, alguien intentaría convencer al Papa de que había preguntas que nunca debían hacerse. La mañana siguiente amaneció con un cielo completamente despejado sobre Roma. Las campanas de la Basílica de San Pedro marcaron las 7 en punto, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las columnas de Bernini. Miles de personas caminaban por la plaza sin imaginar que, detrás de aquellas paredes centenarias, el ambiente era muy distinto al que reflejaba la serenidad exterior.
En una sala de reuniones reservada, 4 colaboradores cercanos del Santo Padre esperaban en silencio. No habían recibido una agenda. No conocían el motivo del encuentro. Solo sabían que la convocatoria llevaba una indicación poco habitual. Asistencia imprescindible. Absoluta confidencialidad. Cuando el Papa León XIV entró en la sala, saludó a cada uno con la misma cordialidad de siempre. Su expresión era serena. Pero quienes lo conocían desde hacía años percibieron inmediatamente un detalle. Había una gravedad distinta en su mirada. No era preocupación. Era el peso de alguien que ya había tomado una decisión interior, aunque todavía no hubiera encontrado las palabras para compartirla. Sobre la mesa descansaba únicamente una carpeta sencilla, sin sellos, sin escudos, sin títulos. El Papa permaneció unos segundos de pie antes de hablar. Antes de comenzar, dijo con voz tranquila, «Quiero hacerles una pregunta». Los presentes levantaron la vista. Esperaban una explicación. Recibieron una pregunta. ¿Qué debe proteger primero la Iglesia? El silencio fue inmediato. Uno de los cardenales respondió primero. La verdad, santidad. Otro añadió casi al instante. Y también la unidad. Un tercero intervino con prudencia. Sin unidad, la verdad puede convertirse en motivo de división. León XIV asintió lentamente. No discutió ninguna respuesta. Simplemente escuchó. Después formuló una segunda pregunta. ¿Y qué ocurre cuando alguien cree que para conservar la unidad es necesario ocultar una parte de la verdad? Aquella vez, nadie respondió enseguida. Las miradas comenzaron a cruzarse discretamente. Era evidente que la conversación había dejado de ser teórica. Uno de los asesores respiró profundamente antes de hablar. Santidad. Hay momentos en los que revelar ciertas situaciones puede provocar un daño enorme a la fe de muchas personas. Otro añadió con cautela. El escándalo también hiere a la Iglesia. León XIV permaneció inmóvil. Después preguntó con absoluta calma. ¿El escándalo nace cuando aparece la verdad? ¿O cuando la verdad permanece escondida demasiado tiempo? Nadie contestó. No porque no tuvieran argumentos, sino porque todos comprendían que aquella pregunta no admitía respuestas fáciles. Durante unos minutos, el Papa abrió la carpeta y colocó varias hojas sobre la mesa. No explicó quién las había escrito. No mencionó nombres. Solo pidió que fueran leídas con serenidad. Uno tras otro, comenzaron a recorrer aquellos textos. No eran denuncias. No eran ataques. Eran testimonios de personas que describían el dolor de sentirse escuchadas demasiado tarde. Historias donde el sufrimiento no procedía únicamente de las heridas vividas, sino también del silencio que había seguido después. Al terminar la lectura, el ambiente era completamente distinto. Las palabras parecían haberse quedado suspendidas en el aire. Finalmente habló el cardenal de mayor edad. Santidad. Si actuamos precipitadamente, algunos pensarán que desconfiamos de quienes han servido fielmente durante décadas. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. Lo sé. Otro añadió. Y si esto llega a hacerse público antes de tiempo, muchos medios construirán narrativas imposibles de controlar. León XIV respondió con una serenidad que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. Nunca hemos recibido la misión de controlar todas las narrativas. Nuestra misión es servir a la verdad con caridad, aunque esa verdad resulte incómoda. Las palabras quedaron resonando en la sala. Sin embargo, el verdadero conflicto todavía no había comenzado, porque había otra preocupación mucho más profunda.
No todos compartían la misma idea de cómo debía ejercerse la misericordia. Uno de los presentes, reconocido durante años por su enorme conocimiento del derecho canónico, habló con respeto. Santidad. La misericordia nunca puede sustituir a la justicia. León XIV respondió inmediatamente: «Estoy de acuerdo». El cardenal pareció aliviado, pero el Papa continuó: «Del mismo modo que la justicia nunca puede convertirse en una excusa para olvidar la misericordia». Aquella frase cambió por completo el tono de la reunión. Era exactamente allí donde aparecía la tensión que había acompañado a la Iglesia desde sus primeros siglos. La ley ofrecía claridad. La misericordia exigía discernimiento. La ley protegía el orden. La misericordia protegía a las personas. Y cuando ambas parecían entrar en conflicto, ningún manual podía resolver automáticamente la respuesta correcta. León XIV observó lentamente a cada uno de los presentes. Después habló con una sinceridad poco habitual. «Quiero hacerles una confesión». Durante unos segundos nadie respiró. El Papa rara vez hablaba en primera persona dentro de reuniones oficiales. «En estos días he rezado muchas horas pidiendo una respuesta sencilla. Esperaba encontrar una solución que evitara el dolor de todos, pero creo que esa solución no existe. A veces el pastor también desearía poder caminar por un camino sin espinas. Sin embargo, Cristo nunca prometió eso. Prometió permanecer con nosotros mientras las atravesábamos». Aquellas palabras ya no eran una instrucción, eran una confesión profundamente humana. Por un instante desaparecieron los títulos. No hablaba únicamente el obispo de Roma, hablaba un hombre consciente del enorme peso que llevaba sobre sus hombros. Nadie respondió, porque todos entendieron que la conversación había dejado de tratar únicamente sobre procedimientos. Ahora hablaba de conciencia. Cuando la reunión parecía concluir, el secretario personal del Santo Padre llamó discretamente a la puerta. Se acercó al Papa y le entregó una pequeña nota. León XIV la leyó en silencio. Su expresión cambió apenas un instante. Después levantó la vista. «Ha llegado el sacerdote del que les hablé ayer. Quiero que entre inmediatamente». Los presentes intercambiaron miradas de sorpresa. Ninguno conocía su nombre. Ninguno entendía por qué un humilde sacerdote de una pequeña comunidad había sido convocado a una reunión reservada del Vaticano. Pero estaban a punto de descubrir que, en ocasiones, Dios hace escuchar las voces más importantes precisamente a través de quienes nunca buscaron ser escuchados. La puerta se abrió con un leve crujido. No entró un hombre rodeado de asistentes. No llevaba vestiduras llamativas. No portaba títulos académicos escritos tras su nombre. Era simplemente un sacerdote anciano, de caminar pausado y manos marcadas por los años de servicio. Su sotana negra mostraba el desgaste propio de quien había pasado más tiempo visitando hospitales y pequeñas parroquias que ocupando despachos. Al verlo, algunos de los presentes intercambiaron discretamente una mirada de desconcierto. Nadie lo reconocía, y precisamente por eso se preguntaban por qué el Santo Padre había querido escuchar a alguien aparentemente tan desconocido. El sacerdote inclinó la cabeza con respeto. «Santidad». León XIV sonrió con calidez. «Gracias por venir con tan poca anticipación, padre». Cuando el pastor llama, las ovejas no preguntan la razón antes de caminar. Aquella sencilla respuesta provocó un silencio inesperado. No era una frase preparada, era la manera natural en que aquel hombre entendía toda su vida sacerdotal. El Papa lo invitó a sentarse, no frente a él.
sino junto a los demás, como un igual. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido, porque, dentro de cualquier institución, la forma en que se distribuyen los lugares también comunica prioridades. Durante unos segundos, nadie habló. Finalmente, León XIV rompió el silencio. Padre Miguel, quisiera que nos contara algo que me dijo durante nuestra conversación telefónica. El anciano pareció dudar. Miró alrededor de la sala. Después habló con absoluta sencillez. No sé si mis palabras servirán de mucho. Hace 40 años que vivo lejos de estos edificios. Mi mundo son pequeños pueblos, hospitales y hogares donde muchas personas mueren sin que nadie recuerde su nombre. Uno de los cardenales respondió con cortesía. Precisamente por eso queremos escucharlo. El sacerdote respiró lentamente. No comenzó citando documentos, no habló de normas, empezó hablando de personas. Hace algunos años conocí a una mujer que había dejado de acercarse a la iglesia. No estaba enfadada con Dios. Estaba convencida de que Dios ya no podía quererla. Durante 20 años nadie consiguió convencerla de volver. Un día aceptó hablar conmigo. No vino a confesarse. Solo quería hacerme una pregunta. Los presentes permanecían completamente atentos. Me dijo, Padre, ¿qué pesa más para Dios? ¿El peor pecado de mi vida? ¿O el hecho de que todavía siga buscándolo? Nadie interrumpió. El sacerdote bajó ligeramente la mirada. Confieso que durante unos segundos no encontré respuesta. Había estudiado teología. Había aprendido derecho canónico. Conocía cientos de documentos. Pero ninguna página respondió a aquella pregunta antes que mi corazón. León XIV observaba en silencio. Era evidente que ya conocía aquella historia. El sacerdote continuó. Finalmente le dije algo muy sencillo. Le respondí, si Dios hubiera dejado de buscarte, tú ya no sentirías el deseo de buscarlo a Él. Una lágrima comenzó a caer lentamente por el rostro del anciano mientras recordaba aquel momento. Aquella mujer volvió a recibir los sacramentos pocos meses antes de morir. No porque alguien hubiese ganado una discusión, sino porque alguien decidió escuchar su herida antes que juzgar su historia. La sala permanecía completamente inmóvil. El cardenal experto en derecho tomó la palabra. Padre, nadie aquí discute la importancia de la misericordia, pero también debemos proteger la verdad. El anciano asintió inmediatamente. Tiene razón. Y precisamente por eso estoy aquí, porque durante muchos años confundí obedecer la ley con comprender completamente la justicia. Las miradas comenzaron a concentrarse sobre él. Su voz seguía siendo tranquila. Nunca acusaba, nunca señalaba. Simplemente hablaba desde la experiencia. Cuando era joven, pensaba que un buen sacerdote era aquel que siempre encontraba rápidamente la respuesta correcta. Ahora, después de 40 años escuchando confesiones, creo que un buen sacerdote es quien primero aprende a hacer las preguntas correctas. El Papa cerró lentamente los ojos durante un instante. Aquellas palabras parecían confirmar algo que llevaba días sintiendo en su interior. Uno de los asesores intervino entonces. ¿Y qué ocurre cuando la misericordia puede ser interpretada como debilidad? El sacerdote respondió casi sin pensar. Cristo fue llamado débil precisamente el día que decidió no responder con violencia. Sin embargo, jamás fue tan fuerte como entonces. Nadie discutió aquella afirmación, porque no hablaba de estrategias humanas. Hablaba del corazón mismo del Evangelio. León XIV tomó finalmente la palabra. Eso nos conduce exactamente al problema que debemos afrontar.
No estamos decidiendo únicamente cómo aplicar una norma. Estamos decidiendo qué imagen de Dios reflejarán nuestras decisiones. La frase quedó suspendida en la sala. ¿Qué imagen de Dios? No era una cuestión administrativa, era una cuestión profundamente espiritual. Cada decisión tomada por quienes servían a la Iglesia enseñaba algo sobre el rostro de Dios. Si predominaba únicamente el rigor, muchos creerían que Dios era inaccesible. Si desaparecía toda exigencia, otros concluirían que la verdad había dejado de importar. El verdadero desafío consistía en mantener unidas ambas realidades: justicia y misericordia, ley y compasión, verdad y amor. El anciano sacerdote volvió a hablar. Su voz era apenas un susurro. Santidad. Nunca olvidemos que las personas no abandonan la iglesia porque escuchen demasiada verdad. Muchas veces la abandonan porque sienten que nadie escuchó antes su dolor. Aquellas palabras atravesaron el corazón de todos los presentes, pero mientras el silencio volvía a apoderarse de la sala, un funcionario llamó discretamente a la puerta. Traía un mensaje urgente. Uno de los dicasterios solicitaba una reunión inmediata. Había llegado nueva información. Información que podía cambiar completamente el rumbo de aquella conversación. Y, por primera vez desde que comenzó todo, León XIV comprendió que el tiempo para reflexionar estaba terminando. Había llegado la hora de decidir. El mensaje permanecía sobre la mesa. Nadie lo abría. No por falta de interés, sino porque todos intuían que, una vez leídas aquellas líneas, la conversación ya no podría regresar al punto de partida. León XIV rompió el sello con absoluta calma. Leyó el documento en silencio. Una vez. Después, una segunda. Su expresión apenas cambió, pero quienes lo observaban desde hacía años comprendieron inmediatamente que aquello era más grave de lo esperado. El Santo Padre cerró lentamente la carpeta. Respiró hondo. Luego levantó la vista. Han aparecido nuevos testimonios. La sala quedó completamente inmóvil. No eran rumores, no eran comentarios de prensa, eran declaraciones verificadas que obligaban a revisar decisiones tomadas años atrás. Un cardenal habló con prudencia. ¿Estamos seguros de su autenticidad? El Papa asintió. Han sido examinadas cuidadosamente. Hasta este momento no existe ninguna razón seria para dudar de ellas. El silencio volvió a instalarse. No era un silencio vacío. Era el peso de comprender que la teoría acababa de convertirse en realidad. Uno de los asesores tomó la palabra. Entonces debemos actuar. Otro respondió inmediatamente. Sí, pero debemos hacerlo con extrema cautela. Una decisión precipitada puede destruir reputaciones inocentes. El anciano sacerdote, que hasta entonces permanecía callado, levantó lentamente la mirada. También una decisión demasiado lenta puede destruir vidas inocentes. Nadie respondió, porque ambas afirmaciones eran verdaderas, y precisamente ahí residía la dificultad. La justicia exigía pruebas, la misericordia exigía escuchar, la prudencia pedía tiempo, el sufrimiento pedía respuestas. León XIV observó el crucifijo colocado sobre la pared. Después habló con voz serena. Cuando dos bienes parecen enfrentarse, nuestra primera obligación no es escoger el más cómodo, es descubrir cuál sirve mejor al Evangelio. Uno de los cardenales apoyó ambas manos sobre la mesa. Su tono seguía siendo respetuoso. Santidad, permítame hablar con total sinceridad. El Papa hizo un gesto afirmativo. Para eso estamos aquí. El cardenal continuó. Me preocupa que estemos entrando en una dinámica donde cualquier acusación termine convirtiéndose inmediatamente
en una condena pública. Vivimos en una época donde basta una noticia para destruir una vida. No podemos permitir que la Iglesia actúe movida por la presión exterior. León XIV escuchó sin interrumpir. Cuando el cardenal terminó, respondió con absoluta tranquilidad. Comparto esa preocupación. Jamás sacrificaré la justicia por la prisa. Pero tampoco permitiré que el miedo a equivocarnos nos convierta en espectadores del sufrimiento. La diferencia entre prudencia y pasividad puede ser muy pequeña y, sin embargo, cambia completamente el resultado. Aquellas palabras hicieron que todos guardaran silencio otra vez. El anciano sacerdote volvió a intervenir. Cuando visitaba hospitales, aprendí algo que nunca olvidé. Si un médico espera tener todas las respuestas antes de comenzar a cuidar a un paciente, quizá llegue demasiado tarde. Primero se protege la vida. Después continúan las investigaciones. El ejemplo quedó suspendido en el ambiente. No resolvía el problema, pero ayudaba a verlo desde otra perspectiva. El Papa comenzó entonces a caminar lentamente alrededor de la mesa. Era un hábito que tenía cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. No hablaba deprisa. Elegía cada palabra con extremo cuidado. Durante estos días he pensado mucho en una pregunta. ¿Qué espera realmente Cristo de quienes hemos recibido responsabilidades dentro de su Iglesia? Que nunca cometamos errores. O que jamás dejemos de buscar la verdad con humildad. Nadie contestó, porque todos intuían la respuesta. El Santo Padre continuó. Una institución puede sobrevivir ocultando errores durante un tiempo, pero una comunidad fundada sobre el Evangelio solo permanece viva cuando tiene el valor de mirarse a sí misma con honestidad. El ambiente era denso. Nadie discutía el principio. Lo difícil era asumir sus consecuencias. Uno de los responsables jurídicos abrió entonces una carpeta llena de documentos. Santidad. Existe otra cuestión. Si iniciamos ciertas revisiones, inevitablemente aparecerán decisiones tomadas hace muchos años por personas que hoy ya no pueden defenderse. ¿Cómo hacemos justicia también con ellas? El Papa permaneció unos segundos pensativo. Era una pregunta profundamente humana. No existían respuestas simples. Finalmente habló, recordando que la verdad nunca necesita enemigos, solo necesita servidores. No estamos aquí para condenar el pasado. Estamos aquí para aprender de él. Porque una iglesia que teme reconocer sus heridas termina impidiendo que Dios las sane. Aquellas palabras parecían aliviar parcialmente la tensión. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El secretario personal del Papa regresó apresuradamente. Esta vez, su rostro mostraba una preocupación imposible de ocultar. Se acercó discretamente. Susurró unas palabras al oído del Santo Padre. Durante un instante, León XIV cerró los ojos. No respondió enseguida. Solo apoyó una mano sobre la mesa. Cuando volvió a mirar a los presentes, su voz era todavía más serena. Acaban de informarme que la noticia ha comenzado a filtrarse fuera del Vaticano. Varias personas ya conocen que estamos reunidos. Las miradas cambiaron inmediatamente. Eso significaba que el tiempo disponible acababa de reducirse de manera dramática. Uno de los cardenales habló con inquietud. Entonces, debemos emitir un comunicado inmediatamente. Otro respondió. No. Un comunicado precipitado puede empeorar la situación. Las opiniones comenzaron a multiplicarse. Por primera vez desde que había comenzado la reunión, varias voces hablaron casi al mismo tiempo. Algunos defendían esperar, otros insistían en actuar, algunos pedían máxima reserva, otros reclamaban transparencia inmediata.
León XIV permanecía completamente en silencio. No intervenía, escuchaba, hasta que, lentamente, levantó una mano. La sala volvió a quedar en absoluto silencio. El Papa habló con una firmeza que ninguno había escuchado durante toda la reunión. Antes de decidir qué diremos al mundo, debemos responder una pregunta delante de Dios. Y esa respuesta no puede construirse pensando en titulares. Debe construirse pensando en las personas que llevan años esperando ser escuchadas. Aquella frase cambió por completo el rumbo del encuentro, porque dejó claro que la prioridad ya no era proteger la imagen, era proteger la dignidad humana. Sin embargo, ninguno de los presentes imaginaba que, en ese mismo instante, una persona completamente ajena a aquella sala estaba caminando hacia el Vaticano con un testimonio capaz de cambiar definitivamente todo lo que creían saber. Mientras las discusiones continuaban detrás de las gruesas puertas del Vaticano, la ciudad seguía su ritmo habitual. Los cafés comenzaban a llenarse. Los turistas avanzaban lentamente por la vía de la Conciliazione. Los vendedores acomodaban rosarios, crucifijos y pequeñas imágenes de los santos bajo el cálido sol romano. Para cualquiera que caminara por aquellas calles, era un día completamente normal, pero no para Elena. Caminaba despacio, sujetando contra su pecho una carpeta de cuero gastada por los años. No era periodista, no pertenecía a ninguna organización, nunca había aparecido en televisión. Durante casi 20 años había evitado acercarse al Vaticano, no por falta de fe, precisamente por lo contrario, porque durante demasiado tiempo había temido que su fe no sobreviviera a las respuestas que nunca había recibido. Cada paso que daba parecía una batalla entre dos voces interiores. Una le repetía que regresara a casa. La otra insistía en que el silencio ya había durado demasiado. Al llegar a la plaza de San Pedro, levantó lentamente la vista hacia la inmensa fachada de la basílica. Miles de peregrinos contemplaban aquel lugar con admiración. Ella también lo hacía, pero sus ojos no reflejaban asombro, reflejaban memoria. Recordó el día en que, siendo apenas una adolescente, soñó con dedicar toda su vida al servicio de la Iglesia. Recordó los sacerdotes que le enseñaron a rezar, las religiosas que la acompañaron durante la enfermedad de su madre, las personas sencillas que le mostraron el rostro más hermoso del Evangelio. Y precisamente por amar profundamente a la Iglesia, las heridas posteriores habían resultado aún más difíciles de comprender. No había perdido la fe en Cristo, había perdido la confianza en algunos hombres, y durante años creyó que ambas cosas eran inseparables. Se sentó unos minutos junto a una fuente. Respiró profundamente. Abrió la carpeta. Dentro había cartas, fotografías antiguas, anotaciones, fechas, nombres. No llevaba aquel material para acusar a nadie. Lo llevaba porque deseaba que alguien escuchara toda la historia, no únicamente la parte más dolorosa. Mientras tanto, dentro del Vaticano, la reunión seguía avanzando. Uno de los responsables de comunicación analizaba distintos escenarios. Si la información continúa filtrándose, dentro de pocas horas habrá preguntas públicas. Otro añadió, y cualquier silencio será interpretado como una respuesta. El cardenal experto en derecho permanecía pensativo. La transparencia exige responsabilidad, pero también exige precisión. No podemos hablar antes de conocer todos los hechos. El Papa León XIV escuchaba atentamente, comprendía cada argumento. Todos nacían del deseo sincero de proteger algo valioso. Sin embargo, sentía que faltaba una pieza, algo seguía incompleto.
Fue entonces cuando el anciano sacerdote volvió a intervenir. Santidad, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. El sacerdote apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de documentos? Nadie respondió. Él continuó. ¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de personas? El silencio volvió a imponerse. No era un reproche. Era una invitación. Durante las últimas horas habían debatido protocolos, procedimientos, consecuencias institucionales y estrategias de comunicación. Todo ello era importante, pero, sin darse cuenta, habían pronunciado muchas veces palabras como expediente, investigación, protocolo y comunicado. Muy pocas veces habían pronunciado una palabra mucho más sencilla: persona. El Papa inclinó lentamente la cabeza. Sabía exactamente a qué se refería. En ese mismo instante, sonó discretamente el teléfono del secretario. Respondió en voz baja. Escuchó durante unos segundos. Después levantó la vista. Santidad. Hay una mujer en la recepción. Dice que no viene a presentar una denuncia. Tampoco quiere hablar con periodistas. Solo pide 5 minutos para contar una historia. Uno de los asesores respondió casi de inmediato. No podemos recibir personas durante una reunión de este nivel. Sería romper completamente el protocolo. Otro asintió. Además, desconocemos quién es. El Papa permaneció inmóvil. Miró al anciano sacerdote. Este no dijo una sola palabra. Simplemente sostuvo su mirada. Entonces León XIV preguntó algo que nadie esperaba. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? El secretario consultó rápidamente la información. Casi 3 horas, Santidad. 3 horas. Nadie comentó nada. 3 horas sentada en silencio, sin protestar, sin exigir privilegios, sin llamar la atención, esperando únicamente ser escuchada. El Papa cerró lentamente la carpeta que tenía delante. Después, habló con absoluta serenidad. Si alguien espera 3 horas para hablar con la Iglesia, quizá la Iglesia deba encontrar 5 minutos para escuchar. Algunos de los presentes intercambiaron miradas de preocupación, no porque estuvieran en desacuerdo, sino porque comprendían el precedente que aquello podía crear. Pero León XIV ya había tomado la decisión. Háganla pasar. Mientras el secretario abandonaba la sala, el Papa permaneció unos segundos contemplando el crucifijo. En su interior resonaban unas palabras del Evangelio que había meditado incontables veces. El que tenga oídos para oír, que oiga. No decía, el que tenga respuestas. Decía, el que tenga oídos. Y tal vez, pensó el Santo Padre, el primer deber de un pastor no fuera hablar. Tal vez fuera escuchar de verdad. Minutos después, unos pasos comenzaron a acercarse lentamente por el pasillo. No eran pasos apresurados. Eran los pasos inseguros de alguien que llevaba muchos años intentando reunir el valor necesario para atravesar aquella puerta. Nadie dentro de la sala sabía todavía su nombre. Nadie conocía su historia. Pero todos intuían que, cuando aquella mujer comenzara a hablar, la conversación dejaría definitivamente de girar alrededor de documentos para centrarse, por fin, en el corazón de las personas. La puerta se abrió con lentitud. Todos los presentes dirigieron la mirada hacia la entrada. La mujer que acababa de cruzar el umbral parecía tener poco más de 50 años. Su cabello comenzaba a encanecer, y el cansancio de su rostro hablaba de muchas noches sin descanso. Vestía con sencillez, sin ningún signo que llamara la atención. Llevaba la misma carpeta de cuero que había abrazado durante toda la mañana. Durante unos segundos permaneció inmóvil. No sabía dónde mirar. Jamás imaginó que terminaría frente al Santo Padre y varios de los responsables más importantes de la Iglesia.
El Papa León XIV fue el primero en romper el silencio. Bienvenida. Gracias por venir. Su voz no sonó solemne, sonó cercana. Aquella diferencia hizo que la mujer respirara un poco más tranquila. «Puede sentarse, por favor». Ella negó suavemente con la cabeza. «Si me lo permite, Santidad, prefiero permanecer de pie». El Papa asintió con respeto. «Como usted desee». Nadie tomó notas. Nadie encendió una grabadora. Aquella conversación no comenzaría con formularios. Comenzaría con una persona. Durante varios segundos, la mujer intentó hablar, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Finalmente, logró pronunciar una frase. «No he venido para pedir castigo para nadie». Aquellas primeras palabras sorprendieron a todos. Muchos esperaban acusaciones. Otros imaginaban una denuncia. En cambio, aquella mujer comenzaba hablando del perdón. «He venido porque durante muchos años pensé que nadie quería escuchar toda mi historia». El Santo Padre inclinó ligeramente la cabeza. «La estamos escuchando ahora». La mujer cerró los ojos un instante, como quien reúne fuerzas antes de abrir una herida que nunca terminó de cicatrizar. «Durante mucho tiempo estuve convencida de que mi fe había muerto. No podía rezar. Entraba en una iglesia y solo sentía silencio. No el silencio de Dios, el silencio del miedo». Respiró profundamente. Nadie la interrumpió. Un día comprendí algo. No era Cristo quien me había herido. Eran personas que también necesitaban convertirse cada día. Y si confundía a Cristo con nuestras debilidades, entonces permitiría que el mal me robara incluso aquello que más amaba. Las palabras resonaron con una fuerza inesperada. Uno de los cardenales bajó lentamente la mirada. El anciano sacerdote permanecía inmóvil. Sus manos unidas sobre el regazo parecían sostener también aquella historia. La mujer abrió la carpeta. Sacó varias hojas cuidadosamente ordenadas. Las dejó sobre la mesa. Aquí están las fechas, las conversaciones, las respuestas que recibí, y también las veces que nadie respondió. No quiero que estas páginas sirvan para alimentar el resentimiento. Quiero que sirvan para que nadie tenga que esperar tantos años antes de sentirse escuchado. El Papa tomó lentamente los documentos. No comenzó a leerlos inmediatamente. Antes hizo una pregunta. ¿Qué fue lo más difícil de todo este camino? La mujer tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No fue el dolor. El dolor termina cambiando con el tiempo. Lo más difícil fue creer que mi sufrimiento molestaba más que mi silencio. Aquella frase cayó sobre la sala con una fuerza imposible de describir. Nadie encontraba palabras, porque todos comprendían que no estaba hablando únicamente de sí misma. Estaba dando voz a muchas personas que durante años habían sentido exactamente lo mismo. El Papa permaneció en silencio. Después preguntó con enorme delicadeza: ¿y por qué decidió venir precisamente hoy? La mujer sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, serena. Porque hace unos días escuché una homilía donde usted dijo que la verdad nunca debe separarse de la esperanza. Entonces pensé, tal vez todavía era posible creer que alguien quisiera escuchar sin miedo. León XIV cerró lentamente los ojos. Aquellas palabras no despertaban orgullo. Despertaban responsabilidad. Miró a los presentes. Luego volvió a dirigir la vista hacia la mujer. Gracias, no solo por haber venido. Gracias por no permitir que el dolor destruyera su capacidad de esperar. La mujer respiró profundamente. Durante un instante pareció dudar. Después añadió algo que nadie esperaba.
santidad. También debo pedir perdón. Varios levantaron la mirada con sorpresa. Hubo momentos en los que deseé que toda la iglesia sufriera como yo había sufrido. Llegué a pensar que nada bueno podía salir de ella. Hoy sé que estaba equivocada, porque conocí sacerdotes que me devolvieron la confianza poco a poco. No quiero que unos pocos borren el bien inmenso que otros hacen cada día en silencio. Aquella confesión conmovió profundamente al anciano sacerdote. Una lágrima descendió lentamente por su rostro. Comprendía el enorme esfuerzo espiritual que implicaba pronunciar aquellas palabras. El Papa se levantó lentamente de su asiento. Caminó hasta donde estaba la mujer. No dijo nada durante unos segundos. Después, con un gesto sencillo y profundamente humano, tomó sus manos entre las suyas. Gracias por seguir creyendo que el Evangelio merece una oportunidad más. La sala permaneció completamente en silencio. Nadie olvidaría aquella imagen. No era la imagen de una autoridad resolviendo un problema. Era la imagen de un pastor escuchando a una de sus ovejas. Y, sin embargo, cuando parecía que la conversación había encontrado un camino de esperanza, el secretario volvió a entrar apresuradamente. Su rostro estaba visiblemente preocupado. Se acercó al Santo Padre y habló en voz baja. León XIV escuchó sin interrumpir. Su expresión cambió apenas un instante. Después, respiró profundamente, miró nuevamente a todos los presentes y pronunció unas palabras que hicieron comprender que la verdadera prueba todavía estaba por comenzar. Acaban de solicitar una reunión extraordinaria del Colegio de Cardenales. Algunos consideran que las decisiones que estamos contemplando podrían provocar una división sin precedentes. El silencio regresó a la sala, pero esta vez ya no era el silencio del miedo. Era el silencio que precede a las decisiones que marcarán la historia. El anuncio cayó sobre la sala como una piedra en el agua. Una reunión extraordinaria del Colegio de Cardenales no era un acontecimiento habitual. Solo se convocaba cuando la situación exigía discernimiento inmediato y las decisiones podían afectar profundamente la vida de la Iglesia. Durante unos segundos, nadie habló. Cada uno comprendía que la conversación acababa de cruzar un umbral del que ya no habría regreso. El Papa León XIV permanecía sereno. No mostraba ansiedad, pero en su interior sabía que el siguiente paso sería mucho más difícil que cualquier conversación mantenida hasta ese momento. Miró nuevamente a la mujer que permanecía de pie junto a la mesa. Gracias por su valentía. Hoy nos ha recordado algo que ningún documento puede enseñarnos. Ella respondió con humildad. Solo deseo que nadie tenga que esperar tantos años para sentirse escuchado. El Santo Padre inclinó la cabeza. También lo deseo yo. Pocos minutos después, la mujer abandonó la sala acompañada por un colaborador. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el ambiente cambió por completo. Ahora ya no estaban hablando únicamente de un testimonio. Debían decidir cómo responder institucionalmente. Uno de los cardenales tomó la palabra con evidente preocupación. Santidad. Si esta reunión extraordinaria termina dividiéndose públicamente, el daño será enorme. La gente pensará que la Iglesia ha perdido el rumbo. Otro respondió inmediatamente. Quizá el daño mayor sea aparentar una unidad que no existe. Las miradas comenzaron a cruzarse nuevamente. No había enemistad. Había convicciones distintas, y precisamente por eso el diálogo resultaba tan complejo. León XIV permanecía escuchando. No intervenía todavía. Sabía que cada uno hablaba desde el deseo sincero de servir a la Iglesia.
Uno de los cardenales más jóvenes respiró profundamente antes de hablar. Santidad. Permítame decir algo con total respeto. Durante muchos años hemos enseñado que la verdad debe ir siempre unida a la caridad. Pero a veces temo que, intentando ser misericordiosos, terminemos debilitando la claridad del mensaje. El Papa asintió lentamente. Era una preocupación legítima. Entonces el anciano sacerdote respondió con voz serena. ¿Puedo hacerle una pregunta? El cardenal aceptó. Por supuesto. Cuando Cristo perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, ¿debilitó la verdad? El joven permaneció pensativo. No. ¿Negó el pecado? Tampoco. Entonces, ¿dónde estuvo la fuerza de aquel encuentro? La sala volvió a guardar silencio. El sacerdote continuó. Cristo nunca eligió entre la verdad y la misericordia. Nosotros somos quienes las enfrentamos. Él abrazó ambas al mismo tiempo. Condenó el pecado, pero levantó a la persona. Nadie respondió, porque aquellas palabras atravesaban el centro mismo de la discusión. El Papa tomó entonces la palabra. Quizá nuestro mayor error consista en imaginar que justicia y misericordia son caminos opuestos. No lo son. La justicia protege la dignidad. La misericordia restaura la dignidad. Si una elimina a la otra, ambas dejan de parecerse al Evangelio. Uno de los responsables jurídicos levantó lentamente una carpeta llena de anotaciones. Santidad. Comprendo el principio, pero debemos pensar también en quienes serán juzgados. Todo ser humano merece un proceso justo. Nadie puede ser condenado únicamente por la presión de la opinión pública. León XIV respondió inmediatamente. Tiene razón, y precisamente por eso debemos actuar con absoluta transparencia. No para condenar antes de tiempo, sino para demostrar que nadie está por encima de la búsqueda honesta de la verdad. El anciano sacerdote observó al Santo Padre con una expresión de profundo respeto. Después, habló nuevamente. Cuando era joven creía que la autoridad consistía en tener siempre la última palabra. Ahora creo exactamente lo contrario. La verdadera autoridad consiste en ser el primero dispuesto a escuchar aquello que preferiría no oír. Aquella frase quedó grabada en la memoria de todos. No era únicamente una reflexión espiritual, era un examen de conciencia. León XIV caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía contemplar la plaza de San Pedro. Miles de personas seguían entrando y saliendo de la basílica. Niños corrían detrás de las palomas. Familias enteras rezaban frente al templo. Todo parecía tranquilo. Y, sin embargo, él comprendía que cada una de aquellas personas esperaba algo mucho más profundo que una buena administración. Esperaban pastores, no administradores. Esperaban hombres capaces de servir, incluso cuando hacerlo implicaba perder prestigio. Sin apartar la mirada de la plaza, el Papa habló en voz baja. A veces olvidamos algo esencial. La Iglesia no existe para protegerse a sí misma. Existe para anunciar a Cristo. Y si alguna vez confundimos esas dos misiones, comenzaremos a tomar decisiones equivocadas, incluso creyendo que hacemos lo correcto. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de incertidumbre. Era el silencio que aparece cuando la conciencia comienza a reconocer una verdad incómoda. En ese preciso instante, sonaron 3 golpes suaves en la puerta. El secretario entró con evidente urgencia. Santidad. Todos los cardenales convocados ya han llegado. La reunión extraordinaria puede comenzar cuando usted lo disponga. El Papa permaneció inmóvil durante unos segundos. Después,
tomó el pequeño crucifijo que descansaba sobre la mesa. Lo sostuvo entre sus manos. No pronunció un largo discurso, solo una breve oración. Señor, que hoy nadie defienda su propia posición, que todos busquemos únicamente tu voluntad. Cuando levantó nuevamente la mirada, la serenidad de su rostro era distinta. La decisión interior ya estaba tomada. Ahora solo faltaba recorrer el camino, y nadie dentro del Vaticano imaginaba que aquella reunión no sería recordada por los argumentos más brillantes, sino por una única pregunta que el Papa formularía al comienzo, una pregunta tan sencilla que dejaría a toda la sala en absoluto silencio. Los grandes salones del Vaticano habían sido testigos de siglos de decisiones trascendentales. Entre aquellas paredes se habían debatido guerras, concilios, misiones y reformas. Cada piedra parecía guardar el eco de generaciones enteras que habían intentado discernir la voluntad de Dios en medio de tiempos difíciles. Aquella mañana, sin embargo, el ambiente era diferente. No predominaba la tensión política, tampoco el interés por defender posiciones personales. Lo que pesaba sobre todos era una pregunta que ninguno conseguía responder con absoluta certeza. Los cardenales fueron ocupando lentamente sus lugares. Algunos conversaban en voz baja, otros permanecían en silencio, repasando mentalmente los documentos recibidos durante las últimas horas. El Papa León XIV entró sin protocolo excesivo. Saludó uno por uno con una ligera inclinación de cabeza. No parecía un hombre que se preparaba para imponer una decisión. Parecía un pastor que necesitaba caminar junto a sus hermanos antes de dar el siguiente paso. Cuando todos estuvieron sentados, el silencio llenó completamente la sala. No había periodistas. No existían cámaras. Solo hombres conscientes de la enorme responsabilidad que compartían. El Santo Padre comenzó con una oración breve. Espíritu Santo, líbranos del orgullo que nos hace creer que ya conocemos todas las respuestas. Enséñanos a escuchar, incluso aquello que desafía nuestras certezas. Amén. Un murmullo de voces respondió al unísono. Después llegó el silencio otra vez. León XIV observó lentamente cada rostro. Reconocía décadas de servicio, inteligencia y entrega en aquellos hombres. Sabía que muchos habían dedicado toda su vida a la Iglesia. Precisamente por eso quería comenzar de una manera distinta. No abrió ninguna carpeta. No presentó informes. No habló de estrategias. Hizo una sola pregunta. ¿Qué es lo primero que una persona herida espera encontrar cuando llama a la puerta de la iglesia? Nadie respondió inmediatamente. Algunos parecían buscar una formulación teológica. Otros repasaban mentalmente documentos y enseñanzas. El Papa esperó. No tenía prisa. Finalmente un cardenal respondió: esperanza. Otro añadió: verdad. Un tercero dijo: consuelo. León XIV sonrió con gratitud. Todas esas respuestas son verdaderas. Pero hoy quisiera añadir otra. Escucha. La palabra quedó suspendida en el aire. Escucha. No parecía una respuesta extraordinaria. Sin embargo, cuanto más pensaban en ella, más comprendían su profundidad. El Santo Padre continuó: una persona puede aceptar una respuesta difícil si antes ha sentido que alguien ha escuchado sinceramente su historia, pero ninguna explicación resulta suficiente cuando el corazón percibe indiferencia. Uno de los cardenales más veteranos levantó lentamente la mano. Santidad. ¿Quiere decir que hemos dejado de escuchar? León XIV tardó unos segundos en responder. No deseaba herir a nadie. No,
Quiero decir que siempre existe el riesgo de escuchar únicamente aquello que confirma nuestras propias conclusiones, y ese riesgo no desaparece con los años. A veces aumenta. El comentario provocó un largo silencio. Nadie se sintió atacado, porque todos podían reconocer esa tentación dentro de sí mismos. Entonces habló un cardenal conocido por su enorme experiencia pastoral. He pasado más de 30 años visitando parroquias en distintos continentes. Si algo aprendí, es que las personas casi nunca piden una iglesia perfecta. Piden una iglesia que tenga el valor de reconocer cuando necesita convertirse. Varias cabezas asintieron lentamente. Aquella afirmación parecía resumir el espíritu del encuentro. Sin embargo, otro cardenal expresó una inquietud distinta. También debemos cuidar que la búsqueda de transparencia no termine debilitando la confianza de millones de fieles. Muchas personas sencillas podrían sentirse confundidas. El Papa respondió con serenidad. Comprendo ese temor, pero existe otro peligro aún mayor. Que las personas pierdan la confianza porque crean que preferimos proteger nuestra tranquilidad antes que su dignidad. La diferencia era sutil, pero enorme. El anciano sacerdote, invitado excepcional a la reunión, pidió permiso para intervenir. Algunos lo observaban con curiosidad. No estaba acostumbrado a hablar ante un grupo como aquel. Respiró profundamente. Hace muchos años visité a un pescador anciano. Había dejado de acercarse a la iglesia durante décadas. Cuando le pregunté por qué, respondió algo que nunca olvidé. Todos esperaban en silencio. Me dijo, «Padre, nunca dudé del Evangelio. Lo que me hizo marcharme fue pensar que nadie quería escuchar mi historia». El sacerdote hizo una pausa. Aquellas palabras me acompañan desde entonces, porque comprendí que anunciar el Evangelio comienza mucho antes de predicar. Comienza cuando una persona descubre que su dolor no es una molestia para la iglesia. El silencio volvió a llenar la sala. No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes estaban dejando que la verdad penetrara lentamente. León XIV tomó entonces una hoja en blanco. La levantó para que todos pudieran verla. No había nada escrito. Esta hoja representa algo muy importante. Cada vez que escuchamos a una persona sin prejuicios, Dios todavía puede escribir algo nuevo. Pero cuando creemos que ya conocemos toda la historia antes de escucharla, la página queda cerrada incluso antes de empezar. Muchos bajaron la mirada, no porque estuvieran avergonzados, sino porque comprendían que el verdadero discernimiento exige una humildad mucho más profunda de la que normalmente imaginaban. En ese momento, el secretario volvió a entrar discretamente. Traía otra carpeta. La entregó al Santo Padre. León XIV la abrió lentamente. Leyó apenas la primera página. Su expresión permaneció serena, pero sus ojos revelaban que acababa de recibir una noticia inesperada. Cerró la carpeta. Respiró profundamente. Luego miró nuevamente a todos los presentes. Hermanos, antes de continuar, necesitan saber algo que acaba de llegar a mis manos, y después de conocerlo, es posible que ninguno de nosotros vuelva a mirar esta situación de la misma manera. Nadie apartó la mirada del Santo Padre. La carpeta permanecía cerrada entre sus manos. No era el grosor del documento lo que preocupaba a quienes estaban reunidos en aquella sala. Era el modo en que el Papa la sostenía, con delicadeza, como si no llevara únicamente papeles, como si llevara el peso de muchas vidas. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, León XIV rompió el silencio. Hace apenas unos minutos ha llegado el informe definitivo de la Comisión Independiente
que solicitamos hace varias semanas. Varias miradas se cruzaron discretamente. Algunos sabían que aquella investigación existía. Otros desconocían hasta ese momento su alcance. El Papa continuó. No contiene solamente hechos, contiene también recomendaciones. Y hay una que merece toda nuestra atención. Abrió lentamente la carpeta. Leyó una frase. Después volvió a levantar la vista. La comisión afirma que el mayor daño no fue causado únicamente por los errores cometidos. Afirma que el mayor daño apareció cuando las personas sintieron que nadie quería escuchar su sufrimiento con la misma seriedad con la que se protegían los procedimientos. La sala quedó inmóvil. Aquellas palabras no acusaban a nadie en particular. Sin embargo, interpelaban a todos. El cardenal encargado de asuntos jurídicos rompió el silencio. Santidad. Es una conclusión muy dura. León XIV asintió. Precisamente por eso debemos escucharla. No porque sea agradable, sino porque puede contener una verdad que aún no hemos terminado de comprender. El anciano sacerdote observaba atentamente. No habló. Parecía esperar. El Papa cerró nuevamente la carpeta. Después comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa. Hace unos días, mientras rezaba delante del Santísimo, recordé una pregunta que un niño me hizo hace muchos años. Algunos sonrieron levemente. No esperaban que una reunión de aquella importancia comenzara a girar alrededor de una conversación con un niño. León XIV continuó. Después de una misa, un pequeño se acercó y me preguntó: «Padre, cuando una oveja se pierde, ¿el pastor la regaña primero o sale a buscarla?» El Santo Padre hizo una breve pausa. Confieso que aquella pregunta me acompañó durante semanas, porque comprendí que, muchas veces, los adultos complicamos aquello que el Evangelio presenta con extraordinaria sencillez. La sala permanecía completamente atenta. El buen pastor no ignora el error, pero tampoco espera a que la oveja encuentre sola el camino de regreso. Da el primer paso. Busca. Escucha. Carga. Acompaña. Solo después enseña. Aquellas palabras parecían iluminar lentamente la discusión que llevaba horas ocupando a todos. Uno de los cardenales respiró profundamente antes de intervenir. Santidad. Quizá el verdadero desafío no sea elegir entre justicia y misericordia. Quizá el desafío sea aprender a ejercer ambas sin olvidar el rostro concreto de las personas. León XIV sonrió. Exactamente, porque la justicia sin rostro puede convertirse en frialdad, y la misericordia sin verdad puede convertirse en una ilusión. El equilibrio exige algo mucho más difícil. Exige amor. El anciano sacerdote levantó lentamente la mano. ¿Puedo compartir una última experiencia? El Papa asintió. Hace casi 15 años acompañé a un hombre durante sus últimos días de vida. Nunca quiso hablar de sí mismo. Solo repetía una frase. Tengo miedo de presentarme ante Dios. Una tarde le pregunté, ¿qué cree usted que le preguntará Dios? El sacerdote hizo una pausa. Su voz comenzó a quebrarse. Él respondió, creo que Dios me preguntará si aprendí a amar. No dijo si había tenido éxito. No habló de prestigio. No mencionó logros. Solo habló del amor. El anciano cerró lentamente los ojos. Ese día comprendí que, al final, también nosotros seremos examinados por esa misma pregunta. Nadie en la sala consiguió responder inmediatamente, porque todos sabían que aquella reflexión no estaba dirigida únicamente a las personas ausentes, estaba dirigida a quienes ocupaban aquella mesa. El Papa volvió a ocupar su asiento. Apoyó ambas manos sobre la madera. Su voz sonó firme, pero profundamente serena.
Hermanos, no podemos cambiar el pasado, no podemos borrar heridas, no podemos deshacer decisiones ya tomadas, pero sí podemos decidir cómo responderemos a partir de hoy. Podemos elegir entre proteger nuestra comodidad o convertirnos nuevamente en una iglesia que no tenga miedo de escuchar. Las palabras permanecieron suspendidas en el ambiente. Nadie parecía dispuesto a discutirlas. Sin embargo, uno de los cardenales pidió nuevamente la palabra. Su expresión reflejaba respeto, pero también preocupación. Santidad. Si damos el paso que usted propone, habrá críticas, habrá incomprensión. Algunos pensarán que estamos debilitando la autoridad de la Iglesia. León XIV respondió, con una paz que sorprendió incluso a quienes mejor lo conocían. La autoridad nunca se debilita cuando sirve a la verdad, solo se debilita cuando deja de servirla. Nadie añadió nada más. Por primera vez desde que habían comenzado aquellas reuniones, no quedaban argumentos enfrentados. Solo quedaba una decisión, y esa decisión debía anunciarse. El Papa miró lentamente a cada uno de los presentes. Después dijo con absoluta claridad: mañana hablaremos, no para defendernos, no para justificar errores. Hablaré para recordar al mundo que la Iglesia pertenece a Cristo. Y precisamente, por pertenecer a Cristo, nunca debe tener miedo de caminar hacia la luz. En ese instante, las campanas de San Pedro comenzaron a sonar. Su eco atravesó los antiguos muros del Vaticano, y todos comprendieron que el verdadero desafío ya no consistía en decidir qué hacer. El verdadero desafío sería tener el valor de hacerlo delante de todo el mundo. La noticia de que el Santo Padre hablaría al día siguiente comenzó a recorrer discretamente los pasillos del Vaticano. No existía todavía un comunicado oficial. Sin embargo, quienes trabajaban desde hacía años en la Santa Sede sabían reconocer las señales. Las reuniones se prolongaban más de lo habitual. Los asesores revisaban documentos hasta entrada la noche. Los responsables de comunicación preparaban distintas posibilidades, aunque nadie conocía aún el contenido exacto del mensaje que sería pronunciado. Fuera de aquellos muros, la vida seguía avanzando. Los peregrinos continuaban llegando desde distintos países. Algunos viajaban durante años para vivir apenas unos minutos en la plaza de San Pedro. Rezaban, cantaban, encendían velas. Muchos ignoraban completamente la intensidad de las conversaciones que estaban teniendo lugar en el interior del Vaticano. Y quizá aquello era una imagen del propio Evangelio. Porque las decisiones más importantes rara vez nacen delante de una multitud. Suelen comenzar en el silencio de una conciencia que lucha por permanecer fiel. Aquella noche, León XIV pidió permanecer completamente solo. No quería informes. No deseaba nuevas reuniones. Solo llevó consigo una Biblia muy antigua que lo había acompañado desde los primeros años de su sacerdocio. Sus páginas estaban gastadas. En los márgenes podían verse pequeñas anotaciones escritas décadas atrás. Al abrirla casi sin buscar, encontró el pasaje del Evangelio según San Juan. La verdad los hará libres. Leyó aquellas palabras lentamente. Después cerró los ojos. Durante muchos años había escuchado aquel versículo citado en homilías, conferencias y documentos. Sin embargo, aquella noche lo comprendía de una manera distinta. La verdad no siempre evita el sufrimiento. Muchas veces lo atraviesa, pero nunca deja a la persona encerrada para siempre en él. Permaneció varios minutos en oración. No pedía que desaparecieran las críticas. No pedía que todos estuvieran de acuerdo con sus decisiones.
pedía algo mucho más sencillo: la gracia de no actuar nunca movido por el miedo. Mientras tanto, en otra parte del Vaticano, varios cardenales continuaban conversando después de la reunión. Las opiniones seguían siendo diversas. Uno de ellos expresó su inquietud. Todavía temo que algunos interpreten todo esto como un signo de debilidad. Otro respondió con serenidad. Quizá durante demasiado tiempo hemos confundido firmeza con silencio. El primero permaneció pensativo. Nunca había considerado aquella posibilidad. El anciano sacerdote, que caminaba lentamente por el pasillo, escuchó aquellas palabras al pasar. Se detuvo unos segundos. Después dijo, con una sonrisa humilde: la cruz nunca pareció un signo de fortaleza para quienes la contemplaban desde lejos. Y, sin embargo, allí se reveló la mayor fuerza del amor. Nadie respondió, porque no era una frase destinada a cerrar un debate. Era una invitación a contemplarlo desde otra perspectiva. Esa misma noche, la mujer que había compartido su testimonio permanecía alojada en una sencilla casa religiosa cercana al Vaticano. No conseguía dormir. Miraba por la ventana las luces de Roma mientras sostenía un pequeño rosario entre las manos. Pensaba en la conversación de aquella mañana. Pensaba en el Papa. Pensaba también en todos los años anteriores. Durante mucho tiempo había imaginado aquel momento de una forma completamente distinta. Creía que, si algún día era escuchada, sentiría alivio inmediato. Sin embargo, descubría que el perdón no era un instante, era un camino. Todavía existían heridas, todavía quedaban preguntas, pero, por primera vez en muchos años, ya no caminaba sola, y eso cambiaba profundamente la manera de mirar el futuro. En el despacho del Santo Padre, la oración llegaba lentamente a su final. León XIV abrió nuevamente la Biblia. Esta vez leyó otro pasaje: apacienta mis ovejas. No decía, protege tu reputación. No decía, evita toda dificultad. Solo repetía aquella sencilla misión: apacienta, cuida, permanece. El Papa apoyó suavemente la mano sobre aquellas páginas. Después tomó una hoja en blanco. Comenzó a escribir. No redactaba un discurso político, tampoco una defensa institucional. Escribía una reflexión dirigida, antes que nada, a su propia conciencia. La primera frase fue muy breve. La Iglesia nunca pierde su dignidad cuando reconoce humildemente la verdad. Después añadió otra. Solo pierde credibilidad cuando teme reconocerla. Leyó ambas varias veces. No modificó una sola palabra, porque comprendía que aquel mensaje no debía convencer mediante la elocuencia. Debía hacerlo mediante la sinceridad. Mientras la noche avanzaba sobre Roma, una suave lluvia comenzó a caer sobre la plaza de San Pedro. Las luces reflejadas sobre el pavimento daban a la ciudad un aspecto sereno. Parecía como si incluso el cielo invitara al silencio antes del nuevo amanecer. Al día siguiente, millones de personas escucharían las palabras del Santo Padre. Muchos esperarían respuestas, otros buscarían explicaciones. Algunos llegarían con desconfianza, otros con esperanza. Pero León XIV sabía que ningún discurso cambiaría el corazón humano por sí solo. Solo la verdad pronunciada con amor puede abrir lentamente un camino hacia la reconciliación. Antes de apagar la luz del despacho, volvió a mirar el crucifijo y pronunció una oración tan sencilla como profunda. Señor, que mañana mis palabras no hablen de mí, que hablen de ti. Al cerrar la puerta, comprendió que ya no quedaban más preparativos. Había llegado el momento de dejar que la luz hiciera aquello para lo que siempre fue creada, iluminar incluso los rincones que durante demasiado tiempo
habían permanecido en la sombra. El amanecer llegó envuelto en un cielo gris. Las primeras campanas comenzaron a sonar antes de que la plaza de San Pedro terminara de llenarse. Poco a poco fueron llegando peregrinos de distintos países. Algunos sostenían banderas, otros caminaban en silencio con un rosario entre las manos. Nadie conocía el contenido del mensaje que el Santo Padre pronunciaría aquella mañana. Solo sabían que sería una intervención extraordinaria. Y, por alguna razón difícil de explicar, el ambiente era distinto. No había euforia, había expectación. Dentro del Palacio Apostólico, León XIV se preparaba con la misma sencillez de siempre. Mientras ajustaban sus vestiduras blancas, uno de sus colaboradores preguntó en voz baja: «Santidad, ¿desea revisar una vez más el discurso?» El Papa sonrió. «No». El colaborador pareció sorprendido. «¿Está seguro?» León XIV asintió lentamente. Las palabras ya fueron revisadas. Ahora debo cuidar el corazón con el que serán pronunciadas. Aquella respuesta permaneció resonando incluso después de que el colaborador abandonara la habitación, porque comprendió que existía una diferencia inmensa entre preparar un discurso y prepararse para decir la verdad. A la misma hora, en la plaza, Elena permanecía entre la multitud. Nadie sabía quién era. No ocupaba un lugar privilegiado. Era una peregrina más. Miró la inmensa fachada de la basílica y respiró profundamente. Durante años había imaginado muchas veces aquel lugar. Siempre creyó que, si algún día regresaba, lo haría cargando únicamente tristeza. Sin embargo, aquella mañana descubría algo inesperado. Seguían existiendo heridas, pero ya no caminaban solas. La esperanza había comenzado a ocupar lentamente el espacio que antes pertenecía únicamente al dolor. Las puertas interiores se abrieron. Los colaboradores comenzaron a ocupar discretamente sus posiciones. Los responsables de comunicación revisaban los últimos detalles. Todo estaba preparado. Solo faltaba el Papa. León XIV permaneció unos segundos completamente solo antes de salir. Frente a él había un pequeño crucifijo de madera. Era el mismo que había contemplado tantas veces durante los últimos días. Lo sostuvo entre sus manos. No pidió éxito. No pidió aplausos. No pidió comprensión. Solo pronunció una oración muy breve. «Señor, que nadie recuerde mis palabras, que recuerden tu verdad». Después salió. El sonido de las campanas anunció su presencia. Miles de personas levantaron inmediatamente la vista hacia el balcón. Un aplauso espontáneo comenzó a recorrer toda la plaza. León XIV respondió únicamente con una bendición silenciosa. Esperó. No comenzó a hablar enseguida. Dejó que el aplauso desapareciera por sí mismo. Después observó durante varios segundos los rostros reunidos frente a él. Niños, ancianos, familias, religiosos, turistas, personas creyentes, otras que simplemente sentían curiosidad. Todos diferentes, todos igualmente dignos de ser escuchados. Cuando finalmente habló, su voz era serena. No buscaba impresionar, buscaba llegar al corazón. Queridos hermanos y hermanas, durante los últimos días he rezado mucho. He escuchado historias, he compartido silencios y he comprendido una vez más que ninguna institución puede anunciar verdaderamente el Evangelio si deja de escuchar a las personas concretas. La plaza quedó completamente inmóvil. No había grandes gestos, solo palabras pronunciadas con absoluta sencillez. La Iglesia existe para conducir a todos hacia Cristo, nunca para sustituirlo. Y precisamente por eso, cada vez que una persona llama a nuestra puerta buscando verdad, justicia o consuelo, tenemos el deber de abrir antes nuestros oídos
que nuestros argumentos. Algunos comenzaron a emocionarse, no porque escucharan ideas nuevas, sino porque percibían autenticidad. León XIV continuó: durante nuestra historia hemos realizado un inmenso bien. Miles de hombres y mujeres entregan cada día su vida sirviendo a los pobres, acompañando a los enfermos, educando a los niños y anunciando el Evangelio en silencio. Ese bien merece ser reconocido. Pero reconocer el bien jamás puede impedirnos mirar con humildad aquellas ocasiones en las que no hemos estado a la altura de nuestra misión. La plaza permanecía en un silencio absoluto. Ni siquiera el viento parecía atreverse a interrumpir aquellas palabras. Pedir perdón cuando es necesario no disminuye la fuerza de la Iglesia, la acerca más al corazón de Cristo, porque el Señor nunca tuvo miedo de acercarse a quienes sufrían. Tampoco nosotros debemos tenerlo. Dentro del Palacio Apostólico, varios cardenales seguían la transmisión desde una pantalla. Algunos permanecían con las manos entrelazadas. Otros escuchaban con los ojos cerrados. El anciano sacerdote sonrió discretamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque reconocía el tono del Evangelio en cada frase. No hablaba un dirigente preocupado por defender su prestigio. Hablaba un pastor. León XIV hizo una breve pausa. Después pronunció unas palabras que nadie esperaba escuchar con tanta claridad. La verdad nunca debe convertirse en un arma contra las personas, pero tampoco puede ocultarse para proteger nuestra comodidad. La verdad y la misericordia caminan juntas. Cuando las separamos, ambas dejan de parecerse al amor de Dios. Aquella frase recorrió inmediatamente toda la plaza. Muchos bajarían la mirada. Otros sentirían un nudo en la garganta. No porque el mensaje señalara culpables, sino porque invitaba a todos, sin excepción, a un examen de conciencia. León XIV levantó lentamente la vista hacia la gran cruz situada sobre la basílica. Su voz se volvió todavía más serena. Antes de pedir al mundo que crea en nuestro anuncio, debemos demostrar con nuestras decisiones que nosotros también creemos en el Evangelio que predicamos. Solo entonces nuestras palabras tendrán verdadero peso. Solo entonces la esperanza podrá renacer allí, donde parecía haberse apagado. La plaza permaneció completamente en silencio. Y, mientras aquel silencio envolvía a miles de personas, el Santo Padre comprendió que el discurso apenas acababa de comenzar, porque las palabras más importantes todavía no habían sido pronunciadas. La plaza seguía completamente en silencio. Nadie parecía tener prisa por aplaudir. Nadie quería romper aquel instante. Las palabras del Santo Padre no buscaban provocar emoción inmediata. Eran semillas, y las semillas necesitan tiempo antes de mostrar sus frutos. León XIV recorrió lentamente con la mirada el inmenso mar de personas reunidas frente a la basílica. Vio rostros jóvenes, vio matrimonios ancianos sosteniéndose de la mano, vio sacerdotes, religiosas, familias enteras. También vio personas que permanecían inmóviles, con lágrimas discretas descendiendo por sus mejillas. Comprendió entonces algo que nunca había olvidado desde su ordenación sacerdotal. Cada rostro era una historia, y ninguna historia podía resumirse en una sola herida. Respiró profundamente antes de continuar. Con demasiada frecuencia buscamos respuestas rápidas para heridas que tardaron años en abrirse. Sin embargo, el amor de Dios nunca trabaja con la impaciencia del mundo. El Señor no obliga, no humilla, no abandona, permanece, y esa permanencia
es la que sana lentamente aquello que parecía imposible restaurar. Un viento suave atravesó la plaza de San Pedro. Las banderas comenzaron a moverse lentamente. El Papa hizo una pausa, no porque hubiera olvidado el discurso, sino porque deseaba que aquellas palabras encontraran espacio dentro del corazón de quienes escuchaban. Continuó con voz firme. Hoy quiero dirigirme especialmente a quienes alguna vez sintieron que la Iglesia no supo escucharlos. Quizá algunos de ustedes siguen llevando preguntas que nadie respondió. Quizá otros conservan heridas que todavía parecen demasiado profundas para ser pronunciadas. No puedo cambiar lo ocurrido. Ningún ser humano puede hacerlo. Pero sí puedo decirles algo con toda sinceridad. Su dolor nunca fue invisible para Dios, y nunca debería haber sido invisible para nosotros. Muchos comenzaron a secarse discretamente las lágrimas. Elena permanecía inmóvil entre la multitud. No esperaba escuchar su nombre. No buscaba reconocimiento. Pero, por primera vez en muchos años, sintió que aquellas palabras no eran pronunciadas para una multitud anónima. Parecían dirigirse directamente a su corazón. León XIV se continuó. También quiero hablar a quienes sirven cada día con fidelidad, a los sacerdotes que visitan hospitales sin buscar reconocimiento, a las religiosas que dedican su vida a los más pobres, a los catequistas que enseñan el Evangelio en pequeños pueblos, a tantos hombres y mujeres que hacen el bien silenciosamente. No permitan que las sombras les hagan olvidar la inmensa luz que Dios sigue encendiendo a través de ustedes. Porque el bien realizado con humildad nunca deja de dar fruto. Dentro del Palacio Apostólico, varios colaboradores escuchaban con emoción. Uno de ellos comentó en voz baja: «Está hablando para todos, no solo para quienes sufrieron, también para quienes siguen sirviendo». El anciano sacerdote sonrió. Así habla un pastor. Nunca divide el rebaño. Invita a todos a caminar hacia Cristo. El Papa apoyó ambas manos sobre el atril. Su voz adquirió un tono todavía más íntimo. Permítanme compartirles una confesión personal. Durante estos días también yo he sentido miedo. Miedo de no encontrar las palabras adecuadas. Miedo de que cualquier decisión fuera malinterpretada. Miedo de causar nuevas heridas intentando sanar las antiguas. Pero, mientras rezaba delante del Señor, comprendí algo muy sencillo. El miedo nunca puede convertirse en el consejero de un discípulo de Cristo. Solo el amor puede ocupar ese lugar. La plaza permanecía completamente inmóvil. Aquellas palabras no nacían de una teoría, nacían de una experiencia. El Papa no hablaba como alguien que nunca había dudado, hablaba como un hombre que había llevado sus dudas hasta la oración, y precisamente por eso resultaban creíbles. Todos nosotros, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, somos peregrinos. Ninguno ha llegado todavía a la plenitud del Evangelio. Todos necesitamos convertirnos cada día. La Iglesia no es una comunidad de personas perfectas. Es una comunidad llamada constantemente a dejarse transformar por la gracia. Las campanas comenzaron a sonar nuevamente a lo lejos. Su eco parecía acompañar cada frase. León XIV levantó lentamente la mirada hacia la gran cruz que coronaba la basílica. Si alguna vez olvidamos que Cristo vino a buscar a quienes estaban heridos, corremos el riesgo de custodiar edificios hermosos, pero dejar vacíos nuestros corazones, y una iglesia con templos llenos, pero con corazones cerrados, jamás reflejará el rostro del buen pastor. Un profundo silencio volvió a extenderse sobre toda la plaza. Nadie aplaudía, nadie interrumpía.
porque todos comprendían que aquellas palabras no eran el final de un discurso, eran el comienzo de una responsabilidad compartida. Entonces, el Santo Padre pronunció una frase que muchos recordarían durante años. La credibilidad de la Iglesia no dependerá únicamente de lo que diga hoy. Dependerá de lo que cada uno de nosotros decida vivir mañana. Aquella afirmación quedó suspendida en el aire. Ya no hablaba solo a los responsables del Vaticano. Hablaba a cada creyente, a cada familia, a cada comunidad. Porque el Evangelio nunca transforma únicamente las instituciones. Comienza transformando personas. Y, cuando las personas cambian, las instituciones también empiezan a cambiar. El Papa cerró lentamente las hojas del discurso. Muchos pensaron que había terminado, pero él volvió a levantar la vista. Una última parte permanecía aún sin pronunciar, y sería la más importante de todas. El silencio que envolvía la plaza de San Pedro parecía tener un significado distinto. Ya no era el silencio de la incertidumbre. Era el silencio que nace cuando una verdad encuentra espacio dentro del corazón. León XIV permaneció unos segundos contemplando a la multitud. No veía una masa anónima, veía personas, cada una con alegrías distintas, con heridas diferentes, con preguntas que quizá nunca llegarían a expresar en voz alta. Y comprendió que el Evangelio siempre había comenzado exactamente allí, no en las respuestas, sino en el encuentro. Respiró profundamente antes de continuar. Hermanos y hermanas, muchas veces esperamos que Dios transforme el mundo mediante acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, el reino de Dios suele comenzar con gestos muy pequeños, con una conversación sincera, con una mano tendida, con un perdón ofrecido antes de ser pedido, con una persona que decide escuchar antes de responder. Esos pequeños gestos cambian lentamente la historia, no porque sean espectaculares, sino porque reflejan el corazón mismo de Cristo. El viento recorrió nuevamente la plaza. Varias personas sostenían lágrimas que ya no intentaban ocultar. Elena permanecía inmóvil. Por primera vez desde hacía muchos años, no sentía que el peso de su historia descansara únicamente sobre sus hombros. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque alguien había decidido caminar con ella. Y eso cambiaba todo. Dentro del Palacio Apostólico, algunos colaboradores observaban la transmisión en completo silencio. Uno de ellos comentó casi en un susurro. Esperaba un mensaje lleno de explicaciones. En cambio, está invitando a una conversión. El anciano sacerdote respondió con una leve sonrisa. Porque la conversión siempre llega más lejos que cualquier explicación. Las explicaciones pueden convencer la mente. Solo el amor convierte el corazón. León XIV continuó hablando con la misma serenidad. Hoy quisiera pedir algo muy concreto a toda la Iglesia. No les pido que olviden las heridas. Olvidarlas sería negar parte de nuestra historia. Tampoco les pido que desconfíen unos de otros. La desconfianza nunca construye comunión. Les pido algo mucho más difícil. Aprendamos a caminar juntos con la verdad en una mano y con la misericordia en la otra. Si soltamos cualquiera de las dos, perderemos el equilibrio. Aquellas palabras parecían resumir todo el camino recorrido durante los últimos días. La ley sin misericordia podía endurecer el corazón. La misericordia sin verdad podía vaciar el Evangelio de su fuerza transformadora. Solo unidas revelaban plenamente el rostro de Cristo. El Papa levantó lentamente la vista hacia el cielo. Las nubes comenzaban a abrirse. Un rayo de luz descendió suavemente sobre la fachada de la basílica.
Muchos levantaron también la mirada, no como buscando un signo extraordinario, sino dejándose envolver por aquel instante de profunda paz. León XIV prosiguió: no debemos tener miedo de reconocer nuestras fragilidades. Las cicatrices no desaparecen cuando dejamos de mirarlas. Empiezan a sanar cuando permitimos que la luz de Dios llegue hasta ellas. Lo mismo ocurre con nuestras comunidades, con nuestras familias, con cada uno de nosotros. La santidad nunca consiste en fingir que no existen heridas. Consiste en permitir que Dios transforme esas heridas en lugares donde otros puedan encontrar esperanza. La plaza seguía completamente inmóvil. Nadie parecía recordar el paso del tiempo, porque cuando el corazón escucha algo verdadero, los minutos dejan de importar. El Papa hizo entonces una pausa más larga. Miró nuevamente los papeles que descansaban sobre el atril. Después los cerró lentamente. Ya no volvería a leerlos. Las palabras que seguían nacían directamente de su corazón. Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. Muchos de ustedes observan a la Iglesia con preguntas sinceras, algunos incluso con desconfianza. No tengan miedo de hacer preguntas. La fe auténtica nunca teme a la búsqueda honesta de la verdad. Dios no se ofende por nuestras preguntas. Nos acompaña mientras aprendemos a descubrir sus respuestas. Un grupo de jóvenes, situado cerca de las primeras filas, comenzó a aplaudir suavemente. El aplauso no interrumpió el momento. Lo acompañó. El Santo Padre sonrió. Continuó: y a quienes llevan muchos años sirviendo, no permitan que el cansancio apague la alegría del Evangelio. El mundo necesita testigos, no héroes perfectos. Necesita personas humildes que, después de caer, vuelvan a levantarse confiando en la gracia de Dios. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Eso hicieron los discípulos. Y eso seguimos haciendo nosotros. Las campanas volvieron a sonar lentamente. El eco se extendió por toda la plaza. León XIV comprendió que el momento de concluir se acercaba, pero todavía quedaba una invitación, no una orden, no una estrategia, una invitación, y sería la más importante de todo el mensaje, porque ninguna reforma tendría sentido si antes no comenzaba dentro del corazón de cada creyente. El aire de la mañana parecía haberse vuelto más ligero. La plaza de San Pedro continuaba en un silencio reverente, un silencio que ya no nacía de la incertidumbre, sino de la reflexión. Muchas personas permanecían inmóviles, no porque esperaran nuevas revelaciones, sino porque comprendían que las palabras escuchadas exigían algo más profundo que un simple aplauso. Exigían una respuesta. León XIV recorrió lentamente con la mirada aquel inmenso mosaico de rostros. Había ancianos apoyados en sus bastones, matrimonios que se tomaban de la mano, religiosas con lágrimas discretas, jóvenes que mantenían la vista fija en el balcón, niños demasiado pequeños para comprender plenamente el mensaje, pero capaces de percibir que estaban viviendo un momento diferente. El Santo Padre respiró profundamente. Después, habló con una serenidad que parecía abrazar a cada persona presente. Queridos hermanos y hermanas, existe una tentación que aparece cada vez que escuchamos una llamada a la conversión. Pensar que esas palabras siempre están dirigidas a otros. Pensar que el cambio debe comenzar en quienes gobiernan, en quienes enseñan, en quienes ocupan responsabilidades. Pero el Evangelio nunca empieza señalando a un grupo determinado. Empieza preguntando a cada corazón: ¿estás dispuesto a seguirme hoy? Aquella pregunta quedó suspendida sobre la plaza.
No buscaba provocar culpa, buscaba despertar libertad, porque Dios nunca obliga, siempre invita. León XIV continuó: cada uno de nosotros puede convertirse en un instrumento de reconciliación. No hace falta ocupar un cargo importante. No es necesario hablar delante de miles de personas. Basta con decidir que, allí donde vivimos, la verdad caminará siempre acompañada por el amor. En una familia, en una parroquia, en un hospital, en una escuela, en el trabajo, en cualquier lugar donde una persona pueda sentirse sola. Ahí comienza también la misión de la Iglesia. Entre la multitud, Elena cerró lentamente los ojos. Las palabras del Papa despertaban recuerdos que llevaba años intentando mantener dormidos. Pensó en las veces que había sentido deseos de abandonar definitivamente toda esperanza. Pensó en los rostros de quienes sí la habían acompañado cuando parecía imposible seguir adelante. Y comprendió algo que nunca había logrado expresar con claridad. El perdón no significaba decir que el dolor nunca existió. Significaba impedir que ese dolor decidiera el resto de su vida. Una lágrima descendió lentamente por su rostro, pero ya no era una lágrima de desesperación, era una lágrima de alivio. Mientras tanto, en una pequeña parroquia situada a cientos de kilómetros de Roma, un sacerdote seguía la transmisión junto a un grupo de feligreses. La iglesia era humilde. Las paredes mostraban el paso de los años. No había grandes adornos, solo una cruz de madera sobre el altar. Cuando escuchó al Santo Padre hablar de la necesidad de escuchar antes de responder, el anciano sacerdote sonrió discretamente. Al terminar la frase comentó en voz baja: «Eso cambia una comunidad entera». Una mujer sentada en el primer banco respondió casi sin pensar: «También cambia una familia». El sacerdote asintió. «Y cambia un corazón, porque así empiezan siempre las grandes transformaciones, no con ruido, con personas que deciden amar un poco más de lo que amaban ayer». En el Vaticano, León XIV continuaba. Su voz seguía siendo pausada. No aceleraba el ritmo. Cada palabra encontraba naturalmente su lugar. A veces imaginamos que la santidad consiste en no caer nunca. Pero la historia de la Iglesia nos enseña algo distinto. Pedro cayó. Pablo tuvo que convertirse. Agustín buscó durante años antes de encontrar la paz. Francisco de Asís cambió completamente el rumbo de su vida. Todos ellos descubrieron que Dios no escribe la historia utilizando únicamente nuestras fortalezas. También transforma nuestras fragilidades en lugares donde puede manifestarse su gracia. La plaza permanecía completamente atenta. El Papa levantó ligeramente la mano, no como un gesto de autoridad, sino como quien desea subrayar una verdad sencilla. Por eso quiero decir algo a quienes hoy sienten que ya no tienen lugar dentro de la Iglesia. Si todavía conservan el deseo de buscar a Dios, no han perdido el camino. Quizá estén más cerca de Él de lo que imaginan, porque nadie busca sinceramente a Dios, sin que Dios haya comenzado antes a buscarlo. Muchos sintieron un profundo consuelo al escuchar aquellas palabras. No eran una promesa fácil, eran una invitación a volver a caminar. El anciano sacerdote, que seguía la transmisión desde una sala del Vaticano, cerró lentamente los ojos. Recordó a cientos de personas encontradas durante 40 años de ministerio. Recordó hospitales, confesionarios, funerales, bautismos, momentos de inmensa alegría, y también noches donde parecía que la esperanza apenas sobrevivía. Entonces comprendió algo que resumía toda su vida sacerdotal. Nunca había sido él quien cambiaba los corazones. Siempre había sido Dios. Él solo había intentado permanecer disponible.
sonrió en silencio. Aquella certeza bastaba. León XIV observó nuevamente la inmensa plaza. Sabía que el mensaje estaba llegando a su final. Pero antes de concluir, deseaba dejar una última invitación para todos. No una invitación dirigida únicamente a la Iglesia de Roma, sino a cada creyente, a cada familia, a cada comunidad del mundo. Porque el verdadero fruto de aquellas palabras no dependería del discurso pronunciado, dependería de lo que cada persona decidiera hacer cuando regresara a casa. Y precisamente allí, en la vida cotidiana, es donde comienza realmente el Evangelio. La plaza de San Pedro permanecía inmóvil. El silencio ya no necesitaba palabras. Había momentos en los que el corazón comprendía más que la inteligencia. Y aquel era uno de ellos. León XIV observó lentamente a la multitud. Sabía que, dentro de unos minutos, cada persona regresaría a su vida cotidiana. Algunos volverían a sus familias, otros emprenderían largos viajes de regreso. Muchos recordarían únicamente algunas frases del discurso. Pero el Santo Padre esperaba algo mucho más profundo. Esperaba que cada uno se llevara una decisión. Porque el Evangelio nunca termina cuando concluye una homilía. Comienza cuando alguien decide vivirla. Respiró profundamente antes de pronunciar las últimas reflexiones. Queridos hermanos y hermanas, no olvidemos nunca que la Iglesia no es únicamente este lugar. No son solamente estas piedras. No son únicamente quienes ocupamos algún ministerio. La Iglesia también es la madre que enseña a rezar a sus hijos antes de dormir. El abuelo que continúa confiando en Dios incluso durante la enfermedad. El joven que decide permanecer fiel cuando resulta más fácil seguir otro camino. El trabajador que actúa con honestidad aunque nadie lo vea. La religiosa que acompaña en silencio a un enfermo. El sacerdote que escucha una confesión con paciencia. Cada uno de ellos hace visible el rostro de Cristo. Y ese rostro sigue cambiando el mundo. La plaza permanecía completamente atenta. El Papa sonrió levemente. Con frecuencia preguntamos, ¿qué necesita hoy la Iglesia? Tal vez la pregunta debería ser otra. ¿Qué necesita hoy mi prójimo de mí? Porque el Evangelio siempre comienza con una persona concreta. Nunca con una multitud anónima. Nunca con teorías. Siempre con un encuentro. Entre la multitud, Elena comprendió que aquel día no marcaba el final de su historia. Marcaba un nuevo comienzo. Durante años, había esperado una respuesta capaz de borrar el pasado. Ahora comprendía que Dios le ofrecía algo distinto. No borrar la memoria, sino transformar la manera de caminar con ella. Pensó en todas las personas que todavía vivían atrapadas por el dolor. Rezaría por ellas. Escucharía sus historias cuando tuviera oportunidad, porque había descubierto que, muchas veces, el primer acto de misericordia consiste simplemente en permanecer al lado de quien sufre. Dentro del Vaticano, el anciano sacerdote observaba la transmisión con una paz difícil de describir. Nadie recordaría probablemente su nombre, y eso no le preocupaba. Había pasado toda su vida intentando señalar hacia Cristo, no hacia sí mismo. Mientras contemplaba al Santo Padre, recordó una frase que su director espiritual le había repetido cuando era un joven seminarista. Cuando termine tu vida, procura que las personas recuerden mejor a Jesús que a ti. Aquellas palabras seguían guiando cada uno de sus pasos. Sonrió y dio gracias en silencio. León XIV volvió a dirigir la mirada hacia la cruz que coronaba la basílica. El viento movía suavemente las banderas de los peregrinos.
Después continuó. Vivimos tiempos en los que resulta fácil responder con dureza. Es fácil levantar muros. Es fácil sospechar. Es fácil cerrar el corazón. Mucho más difícil es escuchar. Mucho más difícil es tender la mano. Mucho más difícil es perdonar sin renunciar a la verdad. Pero precisamente ahí comienza el camino del discípulo. Cristo nunca prometió que amar sería sencillo. Prometió que nunca caminaríamos solos. Aquellas palabras despertaron un nuevo silencio. No era un silencio de tristeza, era un silencio lleno de esperanza, porque todos comprendían que el mensaje no terminaba señalando problemas, terminaba mostrando un camino. El Papa hizo una última pausa. Después habló con una cercanía que parecía llegar personalmente a cada uno. Cuando regresen hoy a sus hogares, no se pregunten únicamente qué dijo el Papa. Pregúntense qué les ha dicho Dios a través de este momento. Tal vez les invite a reconciliarse con alguien. Tal vez a escuchar con más paciencia. Tal vez a pedir perdón. O quizás simplemente a volver a confiar en Él. Sea cual sea esa invitación, no la dejen pasar. Porque Dios suele hablar con suavidad. Y los corazones distraídos corren el riesgo de no escuchar su voz. Las campanas comenzaron nuevamente a sonar. El tiempo del discurso estaba llegando a su fin. Sin embargo, León XIV comprendía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Las palabras podían inspirar. Solo la vida podía darles credibilidad. Levantó lentamente ambas manos para impartir la bendición. Antes de hacerlo, pronunció una última frase. Que cada uno de nosotros pueda convertirse, desde hoy, en un signo humilde de la misericordia y de la verdad de Cristo allí donde viva. Porque el mundo necesita menos discusiones sobre el Evangelio y más personas dispuestas a vivirlo cada día. La plaza permaneció unos segundos completamente inmóvil. Y entonces, por primera vez desde que había comenzado el mensaje, un aplauso lento comenzó a extenderse. No era un aplauso de entusiasmo, era un aplauso nacido del agradecimiento. Miles de personas comprendían que acababan de escuchar algo que no terminaría cuando abandonaran la plaza de San Pedro. Porque algunas palabras, cuando nacen del Evangelio, continúan resonando mucho después de que el silencio regrese. El aplauso fue apagándose poco a poco. La plaza de San Pedro volvió a quedar envuelta por ese silencio sereno que solo aparece cuando las palabras ya no necesitan ser explicadas. León XIV permaneció unos instantes contemplando a la multitud. No veía simplemente miles de personas, veía miles de historias, algunas llenas de alegría, otras marcadas por la enfermedad, muchas sostenidas por una fe sencilla que jamás aparecería en los periódicos, y comprendió, una vez más, que allí estaba el verdadero tesoro de la Iglesia. No en los edificios, no en los títulos, no en el prestigio, sino en hombres y mujeres que, día tras día, intentaban seguir a Cristo con fidelidad. El Santo Padre tomó aire lentamente. Aunque el discurso estaba llegando a su final, sentía el deseo de dejar una última reflexión. No una enseñanza complicada, una invitación sencilla. Queridos hermanos y hermanas, cuando hoy abandonen esta plaza, el mundo seguirá siendo el mismo. Continuarán existiendo guerras. Habrá familias que sufrirán, personas que llorarán en silencio, ancianos que vivirán la soledad, jóvenes buscando un sentido para sus vidas, niños que necesitarán amor. Nada de eso desaparecerá por haber escuchado este mensaje. Pero algo sí puede cambiar. Nosotros. Y cuando una persona permite que Dios transforme su corazón,
también comienza a transformar el lugar donde vive, porque la esperanza siempre empieza siendo pequeña, como una semilla, como una lámpara encendida en medio de la noche, como una palabra de consuelo pronunciada en el momento justo. Jamás debemos despreciar esos pequeños comienzos. Así actúa Dios desde el principio de la historia. Mientras descendía lentamente del balcón, León XIV sintió una profunda paz. No porque creyera haber pronunciado un discurso perfecto. Sabía que ninguna homilía podía resolver todos los problemas del mundo. Pero también sabía que el Evangelio nunca había cambiado la historia mediante discursos perfectos. La había cambiado mediante corazones disponibles. Y esa certeza bastaba. Entre la multitud, Helena permanecía todavía inmóvil. Las personas comenzaban a retirarse lentamente. Algunos comentaban las palabras del Papa. Otros caminaban en silencio. Ella no tenía prisa. Miró nuevamente la gran fachada de la basílica. Durante muchos años, había contemplado aquel lugar con dolor. Ahora lo contemplaba con una serenidad nueva. Las heridas seguían existiendo, pero ya no definían toda su identidad. Comprendió que Dios nunca le había pedido olvidar. Le había pedido seguir caminando. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de ayudar a otras personas a no perder la esperanza. Quizá esa sería su misión. Escuchar a quienes todavía creían que nadie quería escuchar su historia. El anciano sacerdote abandonó discretamente el Vaticano. Nadie lo detuvo para entrevistarlo. Nadie le pidió fotografías. Y eso le hizo sonreír. Siempre había pensado que el mejor servicio era aquel que no necesitaba reconocimiento. Mientras caminaba por una calle estrecha de Roma, recordó las palabras de San Pablo. He combatido el buen combate. He terminado la carrera. He conservado la fe. No sabía cuánto tiempo más le concedería Dios sobre la tierra. Pero sí sabía una cosa. Había valido la pena entregar la vida al Evangelio, porque incluso cuando uno no ve todos los frutos, Dios continúa haciendo crecer la semilla. Aquella tarde, la plaza de San Pedro volvió poco a poco a su ritmo habitual. Los peregrinos tomaban fotografías, los niños corrían detrás de las palomas, los sacerdotes confesaban bajo las columnas de Bernini. Los voluntarios saludaban a los visitantes con una sonrisa. Todo parecía igual. Y, sin embargo, algo había cambiado. No en las piedras, no en la arquitectura. Había cambiado en muchos corazones, porque la verdadera renovación de la Iglesia nunca comienza con un edificio. Comienza cuando una persona decide vivir el Evangelio con mayor fidelidad que el día anterior. Y esa decisión puede tomarla cualquiera. Hoy, ahora mismo. Quizá ese sea el milagro más silencioso de todos. No el que aparece en los titulares, sino el que ocurre cuando una persona abre nuevamente su corazón a Dios. Y ese milagro sigue ocurriendo cada día. La tarde comenzaba a caer sobre Roma. Los últimos rayos de sol iluminaban suavemente la cúpula de la Basílica de San Pedro, mientras la plaza recuperaba su ritmo cotidiano. Los grupos de peregrinos se despedían. Algunos emprendían el camino hacia el aeropuerto. Otros continuaban visitando las calles antiguas de la ciudad eterna. A simple vista, parecía que todo había terminado. Pero quienes habían escuchado aquellas palabras sabían que el verdadero mensaje apenas comenzaba. Porque el Evangelio nunca termina cuando termina una predicación. Empieza cuando alguien decide llevarlo a su vida. Quizá, al escuchar esta reflexión, tú también hayas recordado alguna herida que todavía no has sanado.
Quizá pensaste en alguien con quien hace tiempo no hablas. Quizá descubriste que llevas demasiado tiempo esperando que otros cambien, mientras Dios te está invitando a comenzar la transformación dentro de tu propio corazón. Y eso no es una derrota, es una gracia. Porque cada vez que permitimos que Dios transforme nuestra manera de amar, también cambia la vida de quienes nos rodean. No de forma espectacular, sino silenciosamente, como la semilla que crece bajo la tierra, como la luz que entra por una pequeña ventana y termina iluminando toda una habitación. Así obra el Señor, sin hacer ruido, pero cambiándolo todo. Antes de despedirnos, quisiera dejarte una pregunta muy sencilla, no para responderla ahora mismo, sino para llevarla contigo durante esta semana. ¿Hay alguien a quien Dios me está invitando a escuchar con más paciencia? Tal vez sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, o quizás seas tú mismo, porque hace mucho tiempo que no permites que Dios hable a tu corazón. Sea cual sea la respuesta, recuerda algo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mientras haya vida, siempre habrá esperanza. Mientras exista un corazón dispuesto a abrirse al Señor, su misericordia seguirá encontrando un camino. Y cuando sientas que tus fuerzas se terminan, vuelve a mirar a Cristo. No porque Él prometa una vida sin dificultades, sino porque prometió caminar contigo en medio de ellas. Él nunca abandona a quienes ponen su confianza en sus manos. Quizá hoy no comprendas todo lo que Dios está haciendo. Quizá el silencio te resulte difícil. Quizá todavía esperes respuestas que aún no han llegado. Pero recuerda esta verdad. El silencio de Dios nunca significa ausencia. Muchas veces significa que Él está obrando de una manera que todavía no alcanzamos a ver. Confía, ora, persevera y sigue caminando. Porque el Señor termina siempre la obra que comienza en un corazón dispuesto a dejarse amar. Si esta reflexión fortaleció tu fe, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti. Guía mi corazón por el camino de la verdad y la misericordia. Ese sencillo acto puede convertirse también en una oración para quien la lea y necesite esperanza. Y si conoces a alguien que hoy atraviesa un momento difícil, comparte este mensaje con esa persona. Nunca sabemos cuándo una palabra inspirada por el Evangelio puede convertirse en la luz que alguien estaba esperando. Si deseas seguir recibiendo cada día reflexiones basadas en la palabra de Dios, homilías católicas y mensajes que fortalezcan tu vida espiritual, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este camino de fe. Gracias por permanecer hasta el final. Que el Señor te bendiga, te conceda paz en el corazón, fortalezca tu esperanza y te acompañe en cada paso de tu camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.